Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump ha enviado un documento de 15 puntos para negociar con Irán. El presidente de Estados Unidos insiste en que hay una negociación con el régimen de los ayatolás y llega a decir que en este contexto Irán le ha ofrecido incluso un regalo que él agradece, aunque no quiere decir de qué regalo se trata. Sin embargo, el régimen iraní niega esa negociación. Esta madrugada, de hecho, un portavoz de Irán le ha dicho directamente a Donald Trump: no llames acuerdo a tu derrota. Se suma a eso que mientras Trump envía el documento para negociar, la prensa de Estados Unidos informa de que a la vez, también Trump ha ordenado a unos 2.000 soldados, algunos medios dicen que son 1.000, otros que llegan a ser 3.000, que se desplacen a Oriente Próximo. De manera que Estados Unidos prepara un importante despliegue militar, aunque Trump llegó a decir que esta guerra estaba casi terminada. También dijo que esta guerra durará todo el tiempo que haga falta. Y al tiempo que asegura que hay negociaciones con el régimen, sostiene Trump que los líderes del régimen se han ido y ya no hay nadie con quien hablar. De momento, Trump ha aplazado el ultimátum que dio a Irán por el que amenazaba con atacar sus instalaciones eléctricas si no abría el estrecho de Hormuz. Pero a la vez advierte a Teherán de que ellos pueden hacer lo que quieran en Irán y que con solo un disparo Estados Unidos es capaz de destruir una de las plantas de generación eléctrica más grandes del mundo. Bueno, pues en este caos está instalado el mundo desde que Estados Unidos e Israel empezaron una guerra que al principio iba a durar unos días, se iba a ser sobre Irán, pero que se ha extendido a Oriente Próximo e incluso a otros puntos del planeta. Entre los más desconcertados están los mercados, las bolsas y el precio del petróleo baja o sube según cual sea el último mensaje de Trump. Nadie sabe qué va a pasar, no ya mañana, sino hoy mismo, en una guerra que no sabemos tampoco exactamente para qué es o cuándo la pueden dar por terminada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. El jefe de la sección de internacional de la SER es Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Pablo, ¿es posible saber en qué punto estamos exactamente? Bueno, la única certeza es que las espadas siguen en todo lo alto, con nuevos ataques cruzados entre Irán e Israel al inicio de este 26º día de guerra ya, y sobre todo con esos soldados estadounidenses de refuerzo de camino a Oriente Medio, entre ellos alrededor de 2.000 paracaidistas con los que Trump puede ampliar sus opciones de una incursión terrestre en Irán. En paralelo, y esto ya lo hemos visto en otras crisis, incluida esta de Irán en particular, Trump defiende que hay negociaciones con Teherán y que van más que bien. Ayer llegó a hablar de un supuesto regalo relacionado con el estrecho de Hormuz que Irán habría concedido a Estados Unidos. Un regalo muy grande que vale una cantidad enorme de dinero, dice, sin precisar a qué se refiere exactamente. Este portavoz militar iraní ha desmentido todo esto hace un rato y le dice a Trump esto: que no presente su derrota en esta guerra como un acuerdo con Irán. Realmente estamos muy lejos todavía de ese acuerdo, Ángels. Hay que tener en cuenta de entrada que Estados Unidos ha roto con ataques las negociaciones en marcha con Irán 2 veces en menos de un año. Aún así, la administración Trump ha hecho llegar a Irán ese plan de 15 puntos que citabais, que reclama el desmantelamiento del programa nuclear iraní, el fin al apoyo a las milicias armadas en la región y también la reapertura de Hormuz. Lo ha enviado a través de los mediadores que intentan concertar una reunión entre las partes para mañana jueves. En Jerusalén está nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, buenos días. Buenos días, Ángels. En paralelo a los vaivenes de Trump con Irán está la ofensiva de Israel sobre el Líbano, que es cada vez más descarada y que sigue los pasos, la pauta de Netanyahu en Gaza. Eso incluye, Nuria, la ocupación del territorio. Sí, ayer Israel dejó claro que toda la zona del Líbano que queda al sur del río Litani va a quedar bajo su control, es decir, un 10% del territorio libanés. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa israelí, asegurando que lo que buscan es crear una zona de seguridad para acabar con la amenaza de la milicia Hezbollah, tras culpar al gobierno libanés de no desarmarla. El titular de Defensa no especificó si esta ocupación va a ser temporal o definitiva. Lo que dejó claro es: donde haya terrorismo y misiles no habrá casas ni residentes, y agregó, sacando pecho de ello, que sus tropas van a operar de la misma forma que han hecho en la Franja de Gaza. Hay que recordar que los ataques israelíes han causado desde el inicio de esta guerra en Líbano más de 1.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Israel, por cierto, hay que recordar, tiene algo a su favor, que va a poder hacer esta ocupación sin supervisión internacional, puesto que el mandato de los cascos azules de la ONU que vigilan esta zona no fue renovado más allá de este 2026 por el Consejo de Seguridad de la ONU. Nuria, Pablo, seguimos en el abierto.
Hasta luego. De la guerra va a hablar esta mañana Pedro Sánchez, que comparece a partir de las 9 en el Congreso para explicar la posición que España llevó a la cumbre europea de la semana pasada y para hablar también de las medidas que ese mismo Parlamento, el Congreso, aprobará mañana cuando está previsto que se convalide, que salga adelante el decreto que incluye la rebaja del IVA a los carburantes. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Junts ha confirmado que votará a favor del decreto, así que en principio saldrá adelante, lo que es un respiro para Sánchez en esta comparecencia, que llega además cuando acaba de empezar la precampaña de las andaluzas. Y con el presidente ultimando esa remodelación de gobierno para sustituir a María Jesús Montero, que hoy y mañana seguirá sentada en la bancada azul del Congreso. Sánchez no ha querido que la convocatoria electoral desvíe el foco de lo que va a ocurrir esta semana en el Parlamento y por eso la orden es no activar el relevo de su vicepresidenta hasta después de la votación de este jueves. La intención de la Moncloa es que el debate monográfico sobre la situación en Oriente Medio sirva para apuntalar la idea de que el Ejecutivo ha defendido la posición correcta desde el inicio del conflicto. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores. Contrariamente a lo que el PP, sus aliados de Vox han intentado trasladar de que el no a la guerra es una pancarta, no es una pancarta, es realmente el sentir abrumadoramente mayoritario de la sociedad española. El Ejecutivo escuchará críticas de la oposición por acudir a la Cámara un mes después del estallido del conflicto. Se defenderá el presidente asegurando que llega con los deberes hechos, habiendo defendido su posición ante el resto de líderes europeos y con el plan de medidas económicas aprobado ya por el Consejo de Ministros. Guille, gracias. Hasta luego. Lo que ocurre es que el Consejo de Ministros del viernes, aquel convulso consejo al que se negaron a entrar los ministros de Sumar, acabó aprobando 2 decretos. La bajada de carburantes, esta bajada de la que hablaba Guillermo ahora, que es lo que se vota mañana, y otro que es el que se tiene que convalidar dentro de unos días con una prórroga de los alquileres. Anoche estuvo en Hora 25 con Aimar Yolanda Díaz, que insta a los inquilinos cuyos contratos vayan a vencer a que usen esta prórroga, porque aunque el decreto puede decaer dentro de unos días, ahora mismo, hoy, por ejemplo, está en vigor. Le vuelvo a decirle a toda la ciudadanía que haya suscrito sus contratos de arrendamiento y que los tenga en vigor hasta el año 27, que inste ya con carácter inmediato esta prórroga de sus condiciones de arrendamiento. Es clave esto. Y, por supuesto, todas las disputas que haya después en los tribunales. Pero esta medida hoy está en vigor. Sobre el reglamento para que se aplique el registro horario en las empresas, la vicepresidenta acusa al ministro de Economía, su compañero de gabinete, de querer boicotearlo. El Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país, permítame, es inaudito. Lo que tenemos de momento sobre la mesa son las medidas del decreto que se aprobará mañana con los votos de Junts y con la duda todavía de lo que va a hacer el Partido Popular ante un decreto que contempla, como ellos querían, una rebaja fiscal, aunque el PP cree que se queda corto y piden más tiempo. Julia Molina. Buenos días. Los populares han pedido al Gobierno que aplace la votación del decreto. Creen que hace falta más tiempo para que el Ejecutivo se siente con los grupos y redacte un nuevo texto que sustituya al que se aprobó el viernes. No debates en este pleno el Real Decreto. Mantienes el que tienes para que las medidas no decaigan en el mes que está en vigor. Empiezas a negociar un nuevo decreto. Y cuando tienes negociado con los grupos ese decreto, lo subsumes en el otro y se vota. Es muy sencillo. El ministro Félix Bolaños le mandó ayer una carta al PP en la que descarta asumir sus exigencias, pero insta a votar a favor este jueves porque han incluido varias de sus propuestas. Si el Grupo Popular considera correcto el contenido, escribe el ministro, lo lógico sería convalidar el decreto. El PP no desvela por ahora sus cartas, pero invita al Ejecutivo a buscar los apoyos en otra parte. No quieren dar oxígeno a Sánchez precisamente en medio de las negociaciones con Vox en las autonomías, donde sigue sin haber acuerdo. No creo que Vox quiera repeticiones electorales, porque eso es ir en contra de lo que piden los votantes de centro-derecha de este país. El PP culpa de la demora a Vox y Vox al PP. Esta semana está previsto que los dos partidos vuelvan a hablar en Extremadura y hoy se darán los primeros contactos en Castilla y León. Otra comunidad donde el PP tiene que entenderse con Vox es Aragón, a cuyo candidato y presidente en funciones, Jorge Azcón, preguntaron ayer si a María Jesús Montero se le iba a poner en Andalucía la cara que se le quedó a Pilar Alegría cuando perdió las elecciones aragonesas. Yo creo que Pilar Alegría... Cuidado con estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea,
yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría. Azcón escribió esto en Twitter poco después. Dijo que María Jesús Montero había aludido antes a la apariencia física de Miguel Tellado, señalándolo por su calvicie. Yo hoy, escribió Azcón, he cometido un error al hablar de su apariencia sin darme cuenta de que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas. María Jesús Montero, que sí, que pidió disculpas a Tellado, le contestó así. Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y también el que desprecia, por supuesto, el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa. Montero, que ayer se despidió del Consejo de Ministros y por la tarde compareció como candidata en Andalucía, decía esto de sí misma. Probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que en definitiva han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Yo misma en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del Gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Desde primera hora estamos pendientes de la situación en Canarias, que amanece en alerta por la borrasca Terés. Se ha desplegado la UME, no hay clases en Gran Canaria, La Palma y Tenerife, isla donde ayer se enviaron mensajes S-Alert. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Hace unos minutos se rebajaban los avisos amarillos en La Palma, Hierro, Gomera y norte de Tenerife por parte de la EMED, es decir, con precipitaciones que podrían acumular 15 litros en una hora. Desde medianoche se superan ya los 110 litros en Izaña, en Tenerife, y ayer se sumaban 242 de máxima en el Roque de los Muchachos en La Palma. Hay problemas en varias islas con cortes de carretera, barrancos con agua que han dejado aislados a vecinos en diferentes puntos, y en Tenerife anoche por la lluvia se tuvieron que desalojar 3 edificios en Tacoronte por la entrada de agua. Incluso tuvieron que realojar a 250 pasajeros que estaban aislados, estaban sin poder salir del aeropuerto del norte de Tenerife. Como decías, están suspendidas las clases presenciales en 3 islas, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, e incluso el personal de la Administración Autonómica pasa a teletrabajo hoy en Tenerife. ¿Cuál es el pronóstico, Jordi? Que hasta esta próxima tarde todavía se puedan formar tormentas. No os fiéis de las pausas en lluvia o momentos de sol, porque estas se desarrollan rápidamente y descargan con fuerte intensidad. Ya avanzada la tarde irán desapareciendo, y sobre todo los próximos días. En la península, nubes en el Cantábrico con lluvia, en el resto del país, mucho sol. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Después de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara imputarle, la jueza de La Habana ha citado como testigo al expresidente valenciano Carlos Mazón. Le pide también que aporte los mensajes, las llamadas de aquel fatídico 29 de octubre. Todavía no hay fecha para esa comparecencia ante la jueza de Catarroja, que pidió imputar a Mazón porque le consideraba responsable de una grosera negligencia el día de la Dana. El Tribunal Superior, sin embargo, descartó imputar a Mazón con el argumento de que no bastan conjeturas o sospechas para dar ese paso. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. El TSJ no apreció indicios de delito en la acción de Mazón en una eventual participación en el envío del mensaje de alerta. Por eso la jueza considera ahora que se ha de averiguar el conocimiento del expresidente de las decisiones que se iban adoptando en el CECOPI, o la ausencia de ellas, el momento en que se adoptaron y su contenido. Y eso debe efectuarse a través de su declaración testifical, en la que estará obligado a decir verdad y a contestar a todas las partes. La jueza afirma que no se puede saber si de la instrucción se derivará alguna responsabilidad penal de Mazón, pero eso no debe ser impedimento para citarle. La magistrada le ha ofrecido en 3 ocasiones acudir a su juzgado de manera voluntaria, pero el expresidente, todavía diputado del PP, se ha negado. Ahora le reclama que cuando acuda aporte de manera voluntaria sus llamadas, mensajes, facturas y listados telefónicos de las comunicaciones que mantuvo el día de la Dana. Una jurista ha demandado al Ministerio de Igualdad por discriminación e impago en la etapa de Irene Montero. Acusa al equipo de la exministra de haberse apropiado de su aportación en la reforma de la ley del aborto, borrando su autoría, y sin una remuneración justa. El equipo de Irene Montero niega cualquier irregularidad. Isabel Vega.
Buenos días. La abogada Dilia de las Mercedes Hernández acusa al Gabinete de Igualdad que comandaba Irene Montero de apropiarse de las aportaciones que hizo al proyecto de reforma de la ley del aborto, borrar su autoría y no pagar por aquel trabajo. La demanda, que ya ha echado a andar en el contencioso de la Audiencia Nacional, llega después de que el Consejo de Estado descartase irregularidades en los 2 contratos que constan con el Ministerio. El primero era una asesoría técnica para esa ley y el segundo un inventario jurídico sobre salud reproductiva. Ella lo que señala es que ni uno ni otro contemplan el encargo verbal que recibió y que se convirtió en el borrador de la reforma del aborto, y lo atribuye a una discriminación por su origen extranjero, por la que reclama tanto el pago de aquellos trabajos como una indemnización por daños morales. Fuentes de aquel gabinete niegan al SER cualquier irregularidad o maltrato y subrayan que se la contrató para asesoría técnica y que esa ley tuvo así decenas de aportaciones, sin que quepa reclamar una autoría en solitario. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Italia despide hoy a uno de los genios de su canción melódica, Gino Paoli, que murió ayer a los 91 años, corresponsal en Roma, Joan Solés. Sapore di sale. Escribió su primer gran éxito siendo muy joven en 1962, inspirándose en el gusto de los besos de los novios en el mar. Gino Paoli, el gran maestro de la música ligera italiana, inconformista, comprometido, escribió Sapore di sale en solo media hora, como si alguien se la dictara, explicó. Siguieron después infinidad de melodías, Il cielo en una stanza, Che cosa c'è, Senza fine, una larga historia de amor que hicieron cantar, bailar y soñar a toda una generación. E lasciare in bocca il gusto del sale. A los 91 años ha fallecido Gino Paoli. Nunca superó, había reconocido la muerte de su hijo. En los peores momentos intentó suicidarse, pero sobrevivió milagrosamente a un disparo al corazón. Su vida sentimental fue turbulenta con la actriz Sandrelli, con la cantante Ornella Vanoni, entre otras mujeres. Había dedicado sus últimos años a escribir sus memorias, que a los 90 años tituló ¿Qué quiero ser de mayor? En su última aparición pública, Paoli dijo no tener miedo a la muerte, pero expresó cierto malestar porque... Oggi credo che la cosa che manca di più a questo mundo, manca una cosa que sea la bondad. Hoy dijo, lo que hace falta en ese mundo es la bondad. Debo escribir una canción sobre la bondad. Alguien tiene que decirlo, añadió. Pero yo ritengo que sea una cosa... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.